Ok, estimados estudiantes, vamos a continuar ya con la clase. Ya estoy como administrador y comencé nuevamente a grabar la sesión. Ok, chicos, vamos a continuar y vamos a comenzar a ver este proceso de valoración de cargos. Así que vamos a hacer una pequeña lectura y de ahí comenzamos con unos ejercicios. Les voy a pedir que tengan ya sus perfiles a la mano para la actividad que vamos a realizar. Así que nuevamente voy a compartir la pantalla en donde nos habíamos quedado la presentación anterior. Ok, chicos, ya se está viendo, ¿cierto? Sí. Perfecto, gracias. Entonces, analicemos un poco este proceso que consiste o que vamos a ir abordando respecto ya a este proceso de valorar los puestos más allá ya de la administración de salarios. Recuerden que con el fin de que nosotros vamos a asegurar este equilibrio interno de los salarios, la administración salarial recurre a este proceso de evaluación y clasificación de los puestos. Estos son unos o representan un proceso tradicional para poder cotejar, comparar los diferentes puestos dentro de la organización y poder establecer cuál sería el orden, la jerarquía dentro de una estructura salarial. Y es por eso que nosotros vamos a ir determinando cuánto o cuál es el valor que tienen para las organizaciones los diferentes cargos. Esta evaluación de los puestos es este proceso mediante el cual nosotros aplicamos criterios que nos permitan comparar los diferentes puestos para llegar a tener una valoración, como les dije, que me permita entender en mi organización cuánto corresponde, cuánto equivale, cuánto debe valer cada uno de los puestos que yo tengo, nuevamente haciendo énfasis en este proceso como tal. Es aquí en donde con este valor relativo nosotros podemos ir jerarquizando, estableciendo clases, estableciendo una estructura salarial que entenderíamos que parte de una valoración sistematizada, de una valoración, de una comparación sistemática, sistémica, que tenemos que ir entendiendo cuál es este proceso de valoración como tal y para lo cual vamos a ver qué criterios podríamos utilizar aquí. Entonces, Isabel Sabando, ¿me puede dar leyendo, por favor, la primera parte? Claro, profe. Evaluación y clasificación de cargos. La evaluación de cargos es el proceso mediante el cual se aplican criterios de comparación de cargos para conseguir una valoración relativa interna de los salarios de los diversos cargos. La clasificación de los cargos es el proceso de comparación del valor relativo de los cargos para situarlos en una jerarquía de clases utilizada como base para la estructura salarial. Ok, esto quiere decir que nosotros vamos a ir creando, generando, estableciendo algunos criterios de comparación. Es necesario entender esta parte teórica para ir aplicando ya a nivel práctico este procedimiento como tal. Y aquí vamos a ver que existen varios métodos, una gran cantidad de metodologías que se pueden utilizar. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la que funciona como el estándar internacional, que sería ya la comparación por puntos, porque definitivamente aquí tenemos que ir viendo o entendiendo que no todos los puestos son iguales, que no todos los cargos son exactamente iguales en la organización, que hay una diferenciación entre cargo y cargo. Y esto debe partir necesariamente de este proceso de el análisis y descripción de puestos que ya hemos visto, que hemos entendido, para poder validar
justamente cómo nosotros vamos a hacer esta medición, por así decirlo. Tenemos que entender que una información bien levantada de los cargos nos permitirá entender justamente cuáles son esas características de qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, qué exigencias requiere de una persona para que pueda hacer esa actividad. Y en ese sentido, ir estableciendo esta comparación. Y aquí definitivamente hay tres tipos de comparación. Hay una simple, en donde podemos comparar un cargo contra todo un cargo, y hay otras más complejas que vienen a ser no cuantitativas y las cuantitativas como tal. Si pensamos en una comparación simple, es sencillo establecer el proceso en el que yo les diga, ok, si yo tengo un conserje y tengo una secretaria, ¿cuál cargo sería o debería valer más? Sinceramente, por actividad, yo diría que el conserje que hace más. Ahora depende. ¿Por qué? Dígame. Porque depende, a ver, si lo vemos de esta manera, donde yo trabajaba, el conserje del edificio era el encargado de hacer plomería, electricidad, cuidar, resguardar, atención, pedir las cédulas. El señor hacía de todo, hacía mucho más que una secretaria que estaba ubicada en cada piso. O sea, ella solamente de la persona que llegaba a su departamento atendía. Pero en el caso del conserje, vuelta a él atendía a todos los que llegaban muy independientes, si eran al primero, segundo. Él se encargaba de direccionar a la gente desde que ingresaban al piso que les correspondía. Y de ahí sí ya llegaba una secretaria. Pero eso le digo, todo depende. Todo depende de dónde está ubicado. Ahora, un conserje de un edificio, pues, ganará menos que una secretaria o tal vez igual. Es que justamente partíamos de un punto de vista de que el trabajo operativo generalmente no paga. Hoy por hoy no es tan importante, es reemplazable. En muchas instituciones de ese tipo de cargos hasta están desapareciendo y se los está automatizando. Entonces, esa es la tendencia a nivel mundial. Pero para, le pongo otra comparativa. Si yo le digo que tengo entre una secretaria, Maybritt, si yo tengo entre una secretaria y un coordinador, ¿cuál cargo será más importante? Ahí sí ya. ¿Cuál sería más importante? A ver, un coordinador. ¿O cuál Porque debería valer más, por ejemplo? es que un coordinador está manejando mucho más que una secretaria. Entre un coordinador y un gerente, ¿cuál vale más? El gerente. Con este ejemplo les estoy mostrando que existe una comparación simple, en donde yo puedo ir comparando un cargo versus los demás cargos y entender cuál debería ser superior. Pero esto, como es bastante subjetivo, a veces yo podría tener una disyuntiva. Yo podría preguntarle entre un analista y un asistente cuál es mayor. Entonces entraríamos en un como limbo en donde hay cargos en los que no podríamos definitivamente tener una objetividad clara en poder establecer esta comparativa. Por eso, este tipo de métodos hoy por hoy no es muy utilizado. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, la no cuantitativa, cuando podemos establecer otro tipo de procesos, como hacer grupos ocupacionales, categorías de cargos, y de esa forma intentar generar estructuras salariales. Tampoco es tan práctico para estos procesos en los que nosotros vamos a ir estableciendo nuestros procesos de valoración. Recuerden que a la larga tenemos que ir entendiendo cuánto debe ganar cada cargo en mi organización. Y para esto tenemos que ir pensando qué métodos, qué procesos, qué factores yo voy a utilizar. Y aquí voy nuevamente a hacer el mismo énfasis que les dije hace un momento atrás, y es que tenemos que empezar a pensar en las personas y no en el cargo, mejor dicho, al revés, pensar en el cargo y no en las personas que estén ejecutando ese cargo. ¿Por qué creen que sea así esto? ¿Por qué este proceso debería ser así?
Recuerden que nosotros partimos de la información que tenemos en los perfiles de cargos en el manual de clasificación de puestos. Y con esta información yo tengo que entender justamente lo que el perfil me dice que se debe cumplir, cuáles son las tareas, las responsabilidades, qué exige de la persona que ocupe este puesto. Y a la larga, esto me va a servir a mí para establecer una jerarquía salarial, poder entender cuánto corresponde. Y es donde me voy a enfrentar a los primeros problemas organizacionales. Y solo para hacerles entender con un pequeño ejemplo. Si yo tengo el cargo de un guardia, ¿no es cierto? Y el guardia que está ocupando esa posición logró obtener una titulación y ahora es ingeniero en administración de empresas. Y el guardia viene donde mí me dice, ¿sabe qué, señor de talento humano? Yo ya soy ingeniero en administración de empresas, tiene que subirme el sueldo. ¿Qué les dirían ustedes? No necesariamente debería subirle el sueldo, o sea, simplemente, o sea, debería haber una vacante para poder encajar en ese puesto y de pronto ahí hacer una reclasificación o cosa parecida. Ok, perfecto, Germánico. Dígame, Emilia. Tendría que existir, como dice mi compañero, una vacante. No por tener un título le voy a pagar. Él entró para un cargo y ese cargo es porque el que está siendo remunerado, no por su título. Correcto, ese es el criterio que yo esperaría de alguien que está estudiando talento humano como ustedes. Ustedes van a ser tecnólogos en gestión de talento humano y ese es el criterio que deben ustedes desarrollar. Y ya más adelante voy a ver si siguen manteniendo ese criterio cuando nosotros tenemos que entender que independientemente de lo que esté cumpliendo la persona que tenga ahí, nosotros estamos pagando por un cargo, estamos estableciendo una valoración de un puesto en específico y eso es independientemente de quién esté en esa posición. Yo me olvido, cuando hago estos procesos me olvido de quién está ocupando ese cargo. No le paro bola, pero sí necesito tener un buen perfil, un buen descriptivo y como les dije, aquí los descriptivos que menos sirven son los del sector público porque son demasiado resumidos y no nos aportan mucha información para este proceso como tal. Por eso yo les recomiendo que utilicen un formato de perfil como el que vimos la semana pasada, en donde tenemos todo tipo de información y podemos añadir mayor cantidad de detalles. Y justamente eso nos lleva a pensar en este proceso cuantitativo que es el estándar a nivel internacional, en donde ya podemos ir creando o estableciendo diferentes factores de evaluación y de comparación. Y a la larga estos pueden ir al modelo más avanzado, que es el que vamos a ver en esta clase, que es el valorar por puntos. Justamente eso nos permite entender cómo vamos a partir desde procesos de comparaciones simples hasta las cuantitativas, que son las más objetivas. ¿Por qué? Porque justamente esto nos permite tener factores o criterios claros para poder comparar entre uno u otro cargo. Y es lo que conoceríamos como, bueno, vamos viendo algunos de los diferentes métodos, hablando un poquito más a nivel rápido, ¿no? El comparación simple lo podríamos denominar el job ranking, que es entender cómo yo voy comparando y generando una lista de ascendiente o descendiente, como quiera hacerla, en función de los diferentes cargos, de acuerdo a los criterios que yo vaya estableciendo. El siguiente, como les decía, el Job Classification es cuando yo agrupo diferentes cargos, como vimos la semana pasada cuando les mostraba el manual de clasificación de puestos. Ahí nosotros podemos establecer grupos y series ocupacionales, como por ejemplo un grupo, una serie secretarial, cuando partimos desde una recepcionista, secretaria ejecutiva, hasta un asistente de gerencia, que sería el escalón máximo de ese grupo ocupacional secretarial, o en lo que era docente, ¿no es cierto? Desde un técnico docente, que es un auxiliar, a un docente investigador, coordinador, o hasta llegar a un decano, que es el cargo máximo que podría tener en la rama, en el grupo ocupacional docente, para poner ejemplos. Podemos ir agrupando categorías y eso nos permite también elaborar estructuras salariales en función de ese tipo de gradaciones. Y olvidándonos un poco más de eso, comencemos ya con la parte que nos corresponde a nosotros, la parte ya un poco más cuantitativa, en donde empezamos a
a utilizar el factor comparison, que es de lo que nos permite justamente ir creando factores que nos faciliten el análisis de los cargos y entender este pequeño proceso de valorar. Y este ya es un método que requiere ya un análisis mayor, que nos permite entender cómo nosotros vamos a establecer estos factores para comparar entre los diferentes cargos. Y podemos ver aquí, por ejemplo, y esto es a nivel de ejemplo, porque nosotros podemos utilizar los factores que consideremos, que necesitemos, que nuestra organización requiere. Esto no debería ser una letra muerta, decir solo estos factores se evalúan y pare de contar. Definitivamente no funciona así. Las matrices tienen que ser creadas en función de cada organización. Y aquí, lo primero, como en todo modelo, partimos de tener el manual de clasificación de puestos, de tener cada uno de los cargos bien levantados, bien detallados, como les dije, con la información completa, tener el desarrollo de estos factores de evaluación, el saber seleccionar cuáles son estos cargos que me permiten a mí establecer mi primer punto de validación. Podemos, dependiendo de los cargos, una organización generalmente tiene entre 40, 50, hasta 80 cargos, generalmente tienen las organizaciones. Comenzando con unos 25, podemos tener ya un análisis más profundo de esta dinámica. Hacemos esta evaluación, entendemos cuál es el valor monetario de los puntos y con eso construimos nuestra escala. Y de esta forma nosotros hacemos un análisis inicial. Aquí tenemos una pequeña tabla de algunos factores con los que podemos iniciar, requisitos mentales, requisitos físicos. Emilia Díaz, ayúdeme leyendo, por favor. Requisitos mentales. Significa la posesión y o la aplicación activa de rasgos mentales inherentes como inteligencia, memoria, raciocinio, expresión verbal, relaciones interpersonales e imaginación. Educación general adquirida como gramática, aritmética e información general. Conocimiento especializado adquirido como química, ingeniería, etc. Sigamos con los demás requisitos. Requisitos físicos. Esfuerzo físico como caminar, cargar, escribir, etc. Esfuerzo realizado y continuidad del mismo. Condiciones físicas, edad, sexo, estatura, peso, fuerza y agudeza visual. Habilidad. Coordinación muscular adquirida como movimientos repetitivos, habilidad manual para operar máquinas, montaje, etc. Conocimiento específico adquirido del trabajo, necesario para la coordinación muscular, adquirido mediante el desempeño y la experiencia en el trabajo. No confundir con educación general o conocimiento especializado. Responsabilidades. En cuanto a materias primas, materiales, máquinas y equipamiento. En cuanto a dinero, a documentos de valor. En cuanto a ganancias o pérdidas económicas o métodos de mejoría. En cuanto al contacto con el público, en cuanto a riesgos, en cuanto a supervisión. Complejidad de la supervisión brindada y número de subordinados. Algunos tipos de subordinación son planear, dirigir, coordinar, instruir, controlar y aprobar. Grado de supervisión recibida. Condiciones de trabajo, influencias ambientales, atmósfera, ventilación, iluminación, ruido, etc. Riesgos de trabajo o del ambiente, horas de actividad. Como ustedes ven, todos los cargos definitivamente van a caer en algún apartado de estos, alcanzando diferentes puntajes, por así decirlo, pero todavía sigue siendo bastante genérico en el sentido de que hay más información que ir desglosando aquí, ya me van a entender por qué. Justamente a continuación vamos a empezar ya nuestro trabajo y les voy a pedir que tengan abierto una hojita de Excel. Yo creo que todos tenemos un Excel en la computadora, ¿cierto? Entonces, en este método de evaluación por puntos es cuando nosotros a estos factores le añadimos un requisito adicional. Y es justamente establecer grados y puntos para entender de mejor manera, describir de mejor manera, comprender más adecuadamente cuál debería ser el valor que tiene para mi organización
y en función de eso, más adelante poder establecer salarios que sean justos, como les dije, que cumplan estos principios de equidad, de competitividad externa y todos estos procesos de transparencia que las organizaciones deben tener. Entonces, nuevamente, como les digo aquí, siempre partimos de un correcto manual de clasificación de puestos, pero un manual bien hecho, con información clara. Elegimos estos factores que a veces con 5 factores ya podríamos comenzar a hacer un buen proceso de valoración. Definir justamente estos factores, pero aparte de definirlo, la diferencia con el modelo anterior es que aquí tenemos que construir grados para cada factor. Y esta es la clave, este es el éxito y esto es el por qué este modelo es el estándar a nivel internacional. El construir estos grados nos va a permitir más adelante el poder tener una puntuación precisa de cada cargo, porque estos grados son ponderados. Estos factores son ponderados y a la larga esto hace que tengamos un peso relativo en cada uno de los cargos y podamos justamente aplicar nuestro principio de forma adecuada. Una vez que hemos gradado y ponderado, tenemos ya que asignar los puntos. Estos puntos nos van a permitir justamente establecer la base de nuestra escala para cada factor y con ella sí podremos evaluar a todos los cargos de la organización. Generalmente aquí podemos evaluar, por ejemplo, en este caso estamos topando 4 factores, pero como les digo yo, un estándar adecuado podría ser utilizar unos 5 factores mínimo para poder realizar este proceso. Entonces habrán requisitos mentales, físicos, responsabilidades, etcétera, y tenemos algunos ejemplos. Y aquí vamos a ir viendo un solo ejemplo con un solo factor para que vean cómo el factor tiene su propia definición. Sabemos lo que corresponde, así como cuando en las competencias teníamos una definición por competencias, pero también teníamos los grados de complejidad de cada competencia para ir entendiendo cómo asignábamos el grado y la competencia a cada cargo. Aquí hacemos algo parecido, pero tenemos nuestro factor, los grados de factor y qué significa cada grado para poder ir realizando este proceso de valoración. Entonces, hasta aquí la parte teórica, porque me imagino que de lo que leímos no quedó nada claro, ¿cierto? ¿O sí lo entendieron todo ya? ¿Qué opinan, chicos? ¿Quedó clarísimo o no? Yo diría que no, aunque no dicen nada, pero creería que no. Así que vamos a ver esto. Son puntos de referencia, sí, pero tampoco es que lo tenemos tan claro los conceptos. Uno puede tener los conceptos, pero al momento de la práctica ya es diferente poderlos aplicar. Claro que sí. Entonces, justamente voy a compartir ahora sí una pantallita de Excel y espero que me sigan para que este proceso sea el adecuado. Y una vez que construya la matriz de valoración, ustedes van a aplicar esta matriz a sus respectivos cargos y me van a comentar cuántos puntos obtuvieron. Todos los que estén en esta clase me van a decir, ok, aplicamos esta matriz y mi cargo obtuvo tantos puntos. En la siguiente hora veremos cómo a esos puntos les convertimos en unidades monetarias, les convertimos en dinero. Y de esa forma podremos tener información más precisa para construir nuestra escala salarial, ¿ok? Entonces, les voy a pedir que atiendan, me sigan y dentro de lo posible poder ir desarrollando o generando esta matriz a la par, ¿ok? Vamos a construir nuestra matriz de valoración de puestos. ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer aquí? Primero, determinar cuáles van a ser nuestros factores de valoración, ¿ok? Yo, como les decía, parto de tener ya mis perfiles, o sea, ya aquí tengo la idea de que mi manual de puesto está listo, que tengo mis perfiles bien levantados, completos, con toda la información necesaria, y en este momento paso a establecer cuáles serían los factores. Obviamente, por tiempo, yo voy a sugerir los factores que podríamos utilizar. El primer factor que deberíamos considerar para un puesto, definitivamente, tiene que ser el de formación. Estudios, un factor que sí o sí lo vamos a considerar. ¿Qué otro factor creen ustedes que deberíamos topar? Uno es formación, ¿qué otro más? Capacitación.
Experiencia, La correcto. experiencia. Experiencia está bien. Experiencia es un factor que también es relativo a todos los puestos de trabajo. Experiencia, perfecto. Otros factores que son relativos a todos los cargos es un tema de responsabilidad. Definitivamente, todo puesto tiene sus propias responsabilidades y esto a la larga se va a ir desglosando y nos va a ayudar a entender cómo yo valoro a los puestos de trabajo. Algo adicional que se debe considerar también para valorar los puestos, ya tenemos la formación, la experiencia, la responsabilidad, es el esfuerzo ligado a cada puesto de trabajo. Y por último, algo que también debemos considerar y que esto va a variar mucho del tipo de empresa, del giro de negocio, pero que nos puede servir en este momento a nivel de ejercicio, es el tema de condiciones de trabajo. ¿Ok? Dame un segundito. Perfecto. Ok, ¿cuántos factores tenemos aquí? Estamos con 5 factores, que es un rango adecuado para comenzar a establecer nuestro proceso de valoración de puntos. Una vez que tenemos aquí justamente el concepto como tal, nos habla de valoración por puntos. Esto implica que si hablamos de valoración por puntos, ¿qué es lo que deberíamos tener inicialmente determinado? Pues, obviamente, nuestros puntos. No podemos hablar de una matriz de valoración de puntos sin tener puntos. Y aquí yo les voy a sugerir, generalmente hay algunos teóricos que utilizan ciertas escalas. Yo, por la experiencia personal propia y el ejercicio en varias instituciones donde he aplicado este proceso, el estándar más adecuado a trabajar aquí es sobre una base de 1000 puntos, porque se vuelve más gráfico, se vuelve más entendible y los resultados que vamos obteniendo a continuación se llegan a esclarecer de mejor forma. Si utilizamos una escala de 100 puntos, se vuelven los resultados demasiado pequeños y no nos permite apreciar bien. Lo más adecuado es que siempre utilicemos una escala de 1000 puntos y por eso lo voy a pintar y enmarcar y a desglosar de esta forma adecuada. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros, chicos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto. Una vez que tenemos los 1000 puntos, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Habíamos dicho que tenemos que ponderar a nuestros factores. ¿Qué es la ponderación? ¿Qué entienden ustedes por ponderar? Asignar valores. Asignar valores en función de qué. De los 1000 puntos que está del total. Ok, o sea, la ponderación no implica simplemente distribución. ¿Qué más significa? O sea, está la idea, pero algo falta. Asignar los puntos en base al grado de complejidad, como es el grado de responsabilidad, va a tener un mayor puntaje, una mayor ponderación, y así ir armándole toda la tabla. Ok, Cristian, pero posiblemente responsabilidad no vaya a ser tan importante como formación, como los estudios que deba tener una persona. Para mí sería más importante, pero esa es la idea. Entender, la ponderación justamente es eso, es entender cuál es el grado de impacto, de importancia de un factor respecto de otro, para saber si le asigno más o menos puntos de esos 1000 que tengo que distribuir. Entonces yo tengo 1000 puntos y voy a distribuir entre estos 5 factores, pero para eso voy a ponderar y voy a decir, ok, para mí es más importante este factor y para mí es un poco menos importante este factor. Supongo que como ustedes están estudiando, consideran que el tema de formación tiene algo de importancia. Posiblemente de los 1000 puntos, yo diga, ¿saben qué? A formación le voy a asignar 300 puntos. Porque es un factor para mí importante y que es necesario y que las organizaciones hoy por hoy lo piden. Y digamos que experiencia
tiene un peso un poco menor que la formación, posiblemente yo le asigne 200 puntos. ¿Cuántos puntos me quedan para los otros 3 factores? 500. Correcto. Entonces, ya de los 1000 puntos, 500 ya me gasté en los 2 factores. Esto implica que yo tengo otros factores a los que también debo asignar puntaje. Y posiblemente responsabilidad también tenga la misma importancia que experiencia. Entonces, posiblemente me queme otros 200 puntos en responsabilidad. Ahora, ¿cuánto me queda? Tengo 300 puntos y tengo 2 factores más que establecer. Para ser democrático, yo podría decir, ok, entre esfuerzo y condiciones de trabajo pueden tener un peso parecido. Quizás les doy 150 a cada uno. Y en total, he distribuido los 1000 puntos, ¿cierto? Tengo mis 1000 puntos establecidos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Quedó claro por qué hemos distribuido los valores? Aquí ustedes también van a tener que hacer un criterio, o cuando ya lo hagan en sus propias organizaciones, van a tener que utilizar un criterio técnico igual analizando qué es más importante en esa organización. Posiblemente, les digo, si trabajaría en una empresa de construcción, en una empresa de temas eléctricos, donde las personas estén en postes de alta tensión y cosas así, posiblemente el tema de condiciones de trabajo deba tener un peso superior. Posiblemente en esa organización llegaría a 200. Y posiblemente existan algunos factores que puedan irse moviendo. Como les digo, esto variará de acuerdo a la organización en la que ustedes estén haciendo. Ahora estamos haciendo un ejemplo estándar y a mi criterio estamos poniendo algunos puntajes en función de una distribución más o menos racional, ¿ok? Listo. Entonces, ya tenemos los puntos establecidos para cada uno de mis factores de valoración. Ahora, ¿qué me faltaría aquí si es que yo tengo un cargo y quiero decir, ok, información, ¿cuándo le pongo 300? ¿Cuándo debería ponerle menos? ¿Qué me faltaría hacer aquí? En la presentación ya lo mencionamos. ¿Qué faltaría hacer aquí? Una ¿Qué se- definición de los cargos. Los cargos ya lo tengo en el manual de puestos y tengo los perfiles de cada cargo. Eso ya es un paso previo antes de cualquier cosa. La descripción. Eso ya está hecho. El análisis y descripción de puestos finaliza con el levantamiento de perfiles y con la construcción del manual de clasificación de cargos. Eso ahorita ya no nos preocupamos porque partimos de la idea de que eso está construido. Con eso construido yo puedo arrancar a estas etapas. Recuerden que el manual de clasificación de cargos nos servía para hacer selección, nos sirve para hacer evaluación del desempeño, nos sirve para hacer capacitación, nos sirve para hacer temas de seguridad y salud ocupacional, nos sirve para temas de relaciones laborales, nos sirve en este caso para sistemas de compensaciones. O sea, esa es la base para toda la gestión humana. Sin eso, ya les dije la semana pasada, muy poco van a hacer. Teniendo claro su manual, partimos también para hacer este proceso de compensaciones, de remuneraciones. Algo que les dije hace un momento atrás en la presentación es que a estos factores yo les tengo que descomponer en grados, porque si no les compongo en grados, yo no sé cuándo debería a un puesto ponerle 300 puntos o cuándo debería ponerle 60, 30, 20, porque no tendría claridad. Y ese es el aporte de este modelo respecto de otros modelos. Justamente esa es la principal ventaja y diferencia. Entonces yo voy a construir, en este caso y para manera de ejercicio, voy a construir mi escala con por lo menos 5 grados. Podrían ser menos en algunos factores o en otros factores podrían ser más. Por decirles, yo en el tema de formación podría tener por lo menos 7 factores. Si quisiera hacerlo así. Pero en este caso, y para hacer un ejemplo, vamos a intentar construir una escala de 5 grados para cada factor. Tengo que descomponer estos factores en diferentes grados. Entonces, vamos a ir construyendo nuestra tabla de descripción de cada uno de los grados. El primer grado que habíamos visto es el de formación. Entendamos qué significará
cuál sería el grado 1, cuál sería el grado 2. Permítanme copiar esto. Y vamos pegando aquí para ver. Ok. Tenemos formación y tenemos grado 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál sería el grado más alto que yo podría pedir información hoy por hoy? ¿Cuál sería el grado más alto? Nivel. Perfecto, un cuarto nivel, una maestría, un doctorado es lo que podría pedir como grado máximo de estudio, ¿cierto? Entonces, podría poner que el grado máximo de formación puede ser maestría o PhD. ¿Cuál sería el grado 4 entonces? Que sería un grado menor. ¿Perdón? Una ingeniería. Tercer nivel, que corresponde a licenciaturas o ingenierías, son el grado 4, que es nuestro tercer nivel de acuerdo a nuestros estudios. El grado 3, lo que ustedes están haciendo. Ustedes están haciendo una tecnología. Tiene menos años de estudios, por lo tanto podría ser un grado 3. ¿Qué sería menor a esto? Un bachillerato, por ejemplo. Un bachillerato. Y el grado más básico que yo podría pedir a un cargo, tal vez el ciclo básico, ¿no es cierto? Que sepa leer y escribir. Si voy a contratar un jardinero, un conserje, posiblemente lo mínimo que le podría pedir es que sepa leer y escribir. Ok. Hasta ahí estamos claros por qué son estos grados, ¿cierto? Sí me están siguiendo. Y espero que sigan construyendo la tabla en paralelo conmigo. Esto implica que yo ya tengo establecido mis factores y ahora ya sé qué significa cada grado. Ahora, ¿qué debería hacer con los grados para poder establecer mis puntos? Porque aquí está la clave, el establecer, construir los puntos. ¿Qué debería hacer aquí? Estaría correcto dividirle los 300 para los, ¿cómo es? Y ponerle, por ejemplo, me invento 60 en el grado 1, 120 en el grado 2, 180 en el grado 3 y así hasta llegar a los 300. ¿O De estoy? hecho, sí. O sea, a ver, aquí quiero ser muy claro. Y lo que dice Maybrit es correcto. Hay muchísimas formas de hacer progresiones. Si alguien de ustedes conoce muy bien las matemáticas, sabe que existen progresiones aritméticas, como la que acaba de decir Maybrit. Existen progresiones logarítmicas, exponenciales, geométricas. Hay todas las formas posibles de hacer proyecciones y poder distribuir esos valores hasta llegar a los 300 puntos. Y es cierto, hay varias fórmulas. En este caso, por honor al tiempo, vamos a utilizar una distribución aritmética simple, en donde la distancia entre un grado y el otro va a ser el mismo valor constante, ¿no es cierto? Como dijo aquí, partíamos de 60, etcétera, si dividimos para 300. Y está bien, esa es una forma de hacerlo. No podemos decir que esté mal. Se puede hacer. Como les digo, esto también dependerá de las políticas. Si la organización quiere favorecer a la parte baja, a los niveles operativos, o quiere favorecer a las jerarquías, ahí pueden utilizar otro tipo de progresiones, logarítmicas, exponenciales, geométricas, las que ustedes consideren, para generar sus curvas de tendencia. Eso ya quedará a criterio también de las organizaciones y el análisis técnico que ustedes quieran realizar. Pero en este caso y para el ejercicio utilicemos una proyección aritmética en donde partimos de 60, 120 y así construiremos nuestra distribución de puntos en cada uno de los grados. Entonces hemos distribuido los 1000 puntos en los factores y estos factores a su vez desglosamos en grados y cada grado tiene su propio puntaje. Entonces yo sé que si a un puesto le pido que tenga bachillerato, ¿cuántos puntos obtendría ya automáticamente en ese factor? 120. Correcto. Si estoy valorando un puesto y ese puesto dice que el mínimo exigible para desempeñar esa función es bachillerato, de cajón va con 120 puntos ahí. Dije, disculpe una pregunta. ¿Puede repetir la parte de la asignación de valores? La última que hizo. De Por esto de favor. aquí. Sí, por favor.
Ok, lo que hemos dicho es que una vez que tenemos ya nuestro factor, ya ese factor ya obtuvo un puntaje con la distribución ponderada que hicimos, lo que correspondía es generar nuestros grados en los que estamos desglosando. Por eso este método se llama metodología de valoración por puntos, porque cada factor va a tener sus puntos y cada grado va a tener su propio puntaje. He ahí el por qué este método se llama de puntos. Lo que nosotros hemos hecho aquí, en este caso, para hacerlo más sencillo y por honor al tiempo, es utilizar una distribución aritmética en el cual dividimos prácticamente este puntaje total entre todos los grados que tenemos. Es una forma fácil, pero no es la única forma, como les dije. Aquí podemos utilizar varias formas de hacer progresión. Pero para el ejemplo, vamos a utilizar la progresión aritmética en donde partimos desde 60 puntos hasta los 300. Hemos dividido los 300 puntos para 5 grados de forma sencilla. ¿Es factible y se puede hacer? Sí, pero no es la única opción, como les digo. ¿Cuál otra podría ser, profe, que sea así de fácil? Esta es la más fácil porque las otras requieren ya otros cálculos más complejos. Si queremos hacer logarítmica exponencial, tenemos que sacar raíces y toda la cosa para ir calculando y posiblemente aquí parta, me invento, podría partir de 25, acá subiría a 75 y etcétera. O sea, va subiendo ya no de forma lineal, sino con curvas de tendencia que favorezca a un grupo específico de acuerdo a lo que la administración decida. Ok, gracias. En experiencia hacemos lo mismo. En experiencia también construiremos nuestros 5 grados partiendo de esta misma dinámica de entender la experiencia en los diferentes grados. Entonces, ok, experiencia. ¿Cómo construiríamos los grados? Solo para ponerles claro, ¿qué es la experiencia laboral? La experiencia laboral es el grado de antigüedad que tiene una persona ocupando una posición determinada. Eso es experiencia. La antigüedad que tiene una persona en el cargo y que eso nos va a garantizar que tenga el criterio adecuado, el conocimiento adecuado para la ejecución, para el ejercicio, para la toma de decisiones. Eso es la experiencia y por eso es relevante en los perfiles. Ahora, ¿cómo hago grados con experiencia? ¿Qué se les ocurre? Por el número de años. 6 meses, el mínimo sería. Sí, podría ser. Podría ser, bueno, también depende de los cargos, ¿no? Podría ser de sin experiencia a 6 meses. Efectivamente, hay cargos Ajá. que no requieren experiencia, hasta posiblemente 0 con 6 meses de a 6. experiencia. Por eso le puse sin a 6 meses de experiencia. Ah, ok. Y asimismo, como ustedes dijeron, está bien, por tiempo. Entonces tendríamos cargos que exijan un año de experiencia. Habrán cargos que exijan De uno. 2 1 a años de 3. experiencia. Habrán cargos que exijan ya de 3 a 4 años. Y ya hay cargos que definitivamente requieren una experiencia mínima de 5 años en adelante. ¿Ok? Estamos claros, ¿no es cierto? Y así hemos construido nuestros grados en este factor de experiencia. Teniendo claro esto, ¿qué hacemos aquí? Lo mismo, pero dividido para 200 para 5. Correcto. Así como hicimos arriba, mantenemos el criterio de una distribución aritmética y por lo tanto vamos pues a dividir nuestros puntos en todos los grados que tenemos aquí. Y entonces aquí partiríamos desde 40, 80 y así vamos a ir avanzando hasta los 200 puntos, ¿ok? Listo. Tenemos clarísimo formación, tenemos claro experiencia, ya sabemos cuántos puntos tiene, qué significa cada grado. Ahora, vamos a hacer el factor responsabilidad. Vamos a ver qué tan fácil será construir grados en responsabilidad. ¿Qué opinan ustedes aquí? ¿Cómo lo harían? Les quiero escuchar. En Les escucho, chicos. responsabilidad podría ir, por ejemplo, si es que está a cargo de valores. Puede ser. Ya, ok. Está a cargo Valores. de personas también puede ser. Ya, ajá. ¿Qué más? Pues está bien lo que me dijeron las dos personas, pero ¿qué más puede ser?
Ya sé, manejo de claves. Responsabilidad de información. El grado de responsabilidad también no se basa en el puesto de trabajo, si es un jerárquico superior o dependiendo de eso también incrementa o no el grado de responsabilidad. La confidencialidad, magíster. Perfecto. Con Las todos los tareas- aportes, con todos los las aportes que tareas- ustedes me están dando, quiero que se den cuenta que responsabilidad como tal es un factor muy amplio que tiene muchas aristas y que no sería factible hacerle una explicación por sí en un solo apartado. ¿Qué implica esto? Implica que yo a formación, que yo a responsabilidad no lo puedo explicar como un factor único. Tengo que construir subfactores y como dijeron por aquí algunas personas, podríamos hablar de formación, sigo yo con formación. Podríamos hablar de algunos tipos de responsabilidad por personas, por valores, por bienes, como para dejarlo por lo menos en tres subfactores que ahí sí me permitan entender. Entonces, aquí yo debería construir primero una escala para entender la responsabilidad por personas, otra escala que me permita entender la responsabilidad por valores y otra que por lo menos me permite entender también responsabilidad por bienes, porque hay cargos que tienen responsabilidad por bienes o no. Claro que sí, los vehículos, por ejemplo. Si pensamos en responsabilidad por personas, ¿cuál puede ser los grados que tengan aquí? Y aquí hay algo que también quiero que se ponga en cuenta. A responsabilidad habíamos asignado 200 puntos, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan? Sí. Entonces, si voy a construir subfactores de responsabilidad, ¿qué debería hacer con esos 200 puntos? Dividir. Redistribuir entre mis subfactores para poder entender la totalidad del factor. Entonces, en mi caso y en mi criterio, el tema de responsabilidad por personas generalmente aplica a posiciones de liderazgo, por lo tanto debería ser un poco más importante que las otras responsabilidades. Posiblemente yo, en lo personal, le daría aquí 100 y a responsabilidad por valores le pondría 50 y a la otra también le pondría 50 y así tendría mi sumatoria de los 200 puntos. ¿Sí me entendieron? Como les digo, y lo que yo voy a necesitar de ustedes es que siempre tengan un criterio técnico. Ustedes están formándose para ser gestores de talento humano. Deben aprender a distinguir esos criterios que les permita proponer, plantear, explicar, analizar de una forma coherente estos procesos. ¿Por qué le estoy asignando más a personas? Porque eso va a impactar directamente en los cargos de liderazgo, en donde definitivamente la remuneración debe ser mayor a otros puestos. Por lógica, habíamos hablado que una secretaria no puede ganar igual que un jefe. Y les preguntaba por qué, y decía porque la responsabilidad no es la misma, porque tiene otras funciones, tiene otros requerimientos, y esa es la respuesta. Por eso yo le daría 100 puntos a responsabilidad por personas, le pondría 50 puntos a responsabilidad por valores y lo mismo a responsabilidad por bienes, ¿ok? Ahora, ¿qué va a significar los grados aquí? ¿Cómo desglosamos los grados en este proceso de responsabilidad? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre, chicos? ¿Cómo podríamos exponer grados de responsabilidad por personas?
Aquí en Igual este por el caso, nivel del ajá, cargo puede ser, por el nivel del cargo o no. ok, chicos, por favor, no estén rayando la pantalla, ya le borro ahorita. Lo primero que podemos decir aquí es que definitivamente hay cargos que no manejan gente, que no tienen gente a cargo. ¿No es cierto? Hay cargos, secretarias, asistentes, conserjes, que no manejan a nadie, no tienen nadie como responsabilidad. Y en ese sentido, si no tienen a nadie, no tienen personas, le pondría Se puede 0. ¿Y poner por en qué le cero. voy a dar puntos si no maneja gente? Entonces, el primer grado yo le dejaría en 0. El siguiente grado, si maneja de 1 a 2 personas, hay cargos que ya tienen ya una responsabilidad por grupos de por lo menos 3 a 7 personas. Habrán cargos que ya responden por toda un área, ¿sí? Que ya coordinan todo el área, coordinan toda la parte administrativa, tienen ya equipos grandes. Y definitivamente hay cargos que responden por el personal de toda la organización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí es la definitiva de la misma forma. Si ya al primer grado le puse 0, porque si no tiene personas a cargo no le puedo valorar, yo dividiría los 100 para los 4 factores que sí tienen responsabilidad. Entonces quedaríamos con un puntaje de aquí 25, 50, 75 y 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de la misma forma aquí voy a ir estableciendo ya mi matriz de valoración. Inge, pero ya me confundí. ¿Por qué no se supone que ahí debería darle los 100 o los 200 de los grados en la suma? ¿No Y sería de es, poner 25, 25, 25? ¿por qué? Aquí, por ejemplo, de 1 a 2 personas 25, de 3 a 7 25, o sea, ¿Por algo qué así. Porque si 25? Acuérdate que acá arriba estábamos dando 60. Aquí no le pongo 60, aquí le pongo 120. Acá no le pongo 60, ya va 180, porque la distancia entre un grado y otro es el valor igual. Se le va sumando 60 más 60, ya, 120. 120 más el mismo valor 60, 180 al grado 3. 180 más 60, 240 al grado 240, 4. 240 más el mismo 60. valor me da los 300. Estoy distribuyendo entre los diferentes grados. Si no, no estaría haciendo nada. No estaría asignando un puntaje superior a cada grado. Serían todos los mismos. Entonces, ¿ahí de qué me serviría que tenga maestría a que tenga licenciatura si le voy a poner 60 igual? Me confundí con los de abajo. Ya le caché ahorita. Sí me comprendiste, ¿no es cierto? Entonces, Sí. estoy distribuyendo de la misma forma. Aquí al único que no estoy poniendo puntajes es al primero, porque si no tiene gente, ¿por qué le voy a poner puntos? Porque está con 0 personas. Desde aquí parto, 25 va a ser la distancia igual a los siguientes grados, porque estoy haciendo una distribución aritmética. 25, 50, 75 y 100 al grado máximo cuando tiene el peso de toda la organización en sus hombros. Lo mismo tengo que hacer por valores. Lo mismo voy a hacer con valores. Tengo en valores igualitos, 5 grados. Ahora, el mismo principio que utilicé hace un momento atrás, voy a decir que hay cargos que tampoco manejan valores y por lo tanto no le podría poner puntaje, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero definitivamente hay cargos que ya manejan, por ejemplo, una caja chica, que es la responsabilidad más baja que podrían tener por valores.
responden por una caja chica que posiblemente no pase de $200. Hay cargos que ya manejan montos de hasta $1,000. $1,000 o menores a $1,000. Y como les digo, eso también depende mucho de la organización en la que estemos trabajando. Hay organizaciones que manejan montos menores a $4,000. Hay cargos que manejan montos menores a $4,000. Y también existen cargos que ya manejan todo el presupuesto de la organización. Ya responden por toda la institución. Recuerden, si habláramos, por ejemplo, de un cajero de banco, definitivamente el monto no va a ser menor a $4,000. Un cajero de banco, tranquilamente, una agencia grande, podrá estar manejando $500,000 al día. Sí me hago entender, ¿no? Esto tiene que ser construido dependiendo de qué organización voy a valorar. El mismo principio de hace un momento atrás. Si no maneja dinero, si no tiene responsabilidad por valores, ¿por qué le voy a dar puntos? Entonces, en este caso, este factor otra vez va a partir de 0. Pero aquí ya tenemos que ir distribuyendo los 50 para cuatro parámetros. Aquí partimos desde este puntaje. Y si lo hacemos mejor, 10 puntos al de caja chica y los 40 les dividimos en los 3 más grandes. No, porque ya no sería una progresión aritmética. Ya romperíamos ya ese esquema sería. que estamos utilizando en todos los factores. Ya. Recuerde que aquí tenemos que sustentarnos siempre en directrices técnicas. Ok, yo voy a hacer una progresión aritmética, lo utilizo para todos. Si voy a hacer una progresión logarítmica, para todos. Si voy a utilizar una progresión exponencial, para todos. Una progresión geométrica, para todos. Por ejemplo, ¿cómo sería una progresión geométrica? Alguien que conozca de matemáticas, que esté en clase. ¿Cómo sería una progresión geométrica? Por ejemplo, si yo voy a utilizar, digamos, el 4 como base, 4, 8, 16, 32, y así sigo subiendo de una forma que ya no guarda una línea recta de ascendencia, sino que se sigue disparando una curva con otra forma. Sí, o sea, solo es para que me entiendan esta parte. Obviamente aquí no vamos a ver matemáticas, porque nos vamos a demorar muchísimo más si nos ponemos a ver eso. Y tenemos el otro apartado que también sería entender la responsabilidad por bienes. Y aquí sí puedo decir que todos los cargos tienen responsabilidad por bienes hasta los más mínimos. Una secretaria por lo menos va a tener que responder por su computadora o por el equipo que le hayan entregado. Aquí todos deben tener puntaje. Habrán cargos que deban responder por los, por los equipos que tengan en un área, por los activos de un área. Habrán cargos que respondan por la maquinaria de la organización. Habrán cargos que deban responder por todos los bienes o los activos de la empresa. Y definitivamente habrán cargos que tienen que tener la responsabilidad total de la organización, la caución de bienes, el aseguramiento de los bienes, etcétera, que eso recae generalmente en el representante legal, en el gerente general, que tienen que caucionar sus bienes, responder, asegurar para evitar cualquier tipo de incidente. Aquí sí, como tenemos información en todos los grados, ¿para cuánto dividiríamos los 50 puntos que tenemos que distribuir aquí? Para 5. Para 5. Correcto. Entonces aquí sí. Ok. Hasta aquí me han estado siguiendo. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Entonces, nuevamente voy a copiar cuánto distribuimos por valores y cuánto distribuimos por bienes. Así
se pudo ya entender de una forma más adecuada este proceso de establecer los subfactores y los grados de cada subfactor y los puntajes que obtiene. Como ven, hay factores que definitivamente no se pueden entender por sí solos porque hay otras categorías. Lo mismo nos va a pasar en esfuerzo. Esfuerzo tampoco va a ser fácil explicar de forma sola. ¿Por qué? ¿Qué tipos de esfuerzo conocen? Físico. Mental. Correcto. Si entendemos que por lo menos existen dos tipos de esfuerzo, ¿cuántos subfactores debería crear en este apartado? 2. ¿Cuáles son esos dos? Físico y mental. Perfecto. Aquí tenemos que poner un esfuerzo físico y uno mental. Ahora, yo tengo aquí nuevamente una ponderación inicial que le di a esfuerzo. ¿Cómo distribuyo los puntos entre físico y mental? Y quiero ver si tienen ya el criterio y con lo que les he ido diciendo, quiero ver cómo lo distribuirían. ¿Cuánto le dan a físico y cuánto le dan a mental? ¿Será que depende del cargo, Inge? Porque si es, por ejemplo, una persona que trabaja en bodegas, va a hacer un esfuerzo más físico que mental. Le daría 50-100, físico 50, mental 100. Maybe, estoy de acuerdo con usted. ¿Qué opina la otra persona que me estaba diciendo? Claro, le comento que dependiera mucho del cargo, porque si es físico, tal vez alguien que trabaja en bodegas, no sé, que carga cosas pesadas y recuerden que ahorita cuando estamos construyendo esta matriz no podemos pensar en cargos particulares, tenemos que construir una matriz general que me servirá a mí para valorar todos los puestos de la organización. Por lo tanto, efectivamente, yo aquí estoy distribuyendo entre dos factores nada más. Independientemente de los cargos que tenga, yo voy a asignar, como dijo Mayberit, le voy a dar 50 al físico y 100 al mental. ¿Y por qué yo estoy de acuerdo con esto? ¿Por qué creen que eso sea lo correcto? Por lo que ya nos dijo anteriormente, que la parte obrera ya no es tan valorada como el intelecto. Y hablábamos del caso de Google y el otro automotores. Correcto. O sea, esa es la respuesta. Muy bien, Mayberit. Esto implica que nosotros tenemos que aprender o que tenemos que ya ir aprendiendo y teniendo el criterio para saber por qué comenzamos a hacer estos procesos. Y definitivamente, los subfactores, el menos importante es el físico. El físico generalmente está siendo reemplazado, está siendo optimizado. Y les invitaría, no me da el tiempo, pero podría explicarles algunos temas hacia dónde está yendo el futuro, cuál es el trabajo, cuáles son las profesiones del futuro, cuáles son las profesiones que están desapareciendo y por qué. Y todo lo que es manual, operativo, repetitivo, está siendo eliminado, está siendo reemplazado, automatizado, robotizado. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con la mayor empresa del mundo en lo que es manufactura? Foxconn. Foxconn, a los que de aquí del salón de clase, quienes tengan un iPhone, un Samsung, quienes tengan una PlayStation, les garantizo que ese aparato fue manufacturado en Foxconn, en cualquiera de las plantas que tiene. Foxconn es una empresa que tiene 1.4 millones de trabajadores a nivel mundial, con plantas además de China, plantas en Taiwán, Brasil, México. Y en el 2017, Foxconn lanzó un comunicado en el que decía que hasta el 2030 ellos van a reemplazar el 100% de su mano obrera por robots que automaticen los procesos. Y créanme que con esa noticia, la Wall Street y las bolsas celebraron de pie, incrementaron su valor de bolsa. Y esto implica que eso está siendo aplaudido por el mundo. ¿Por qué? Porque simplemente
Un robot no me demanda, un robot no se enferma, un robot no viene con problemas, un robot, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y es por eso que ustedes van a McDonald's y en muchos lugares ni siquiera tienen personas, solo tienen pantallitas donde yo voy aplastando el botón y pidiendo, porque ya no necesito una persona que está al frente mío, a veces mostrándome mala cara. Todo lo operativo se está automatizando. El futuro de los trabajos está yendo hacia allá. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo he dado un par de conferencias al respecto y yo ya he analizado hacia dónde va el futuro del trabajo. Les hablé la semana pasada lo que es un nómada. Y esas pistas deberían a ustedes darles luces que hacia dónde deberían irse moldeando para un futuro laboral adecuado. ¿Ok? No hablo más del tema. Construyamos los grados para esfuerzo tanto físico como mental. Vamos creando y generando esta gradación para entender igualito. Y en honor al tiempo, vamos a ir avanzando que en esfuerzo físico, por ejemplo, tenemos actividades que producen un leve cansancio físico porque permanece la mayor parte de tiempo sentado de su jornada laboral en condiciones, por así decirlo, normales. Un grado 2 hablaríamos de un cansancio físico que se produce ya por relación, la realización, perdón, de trabajos donde la actividad ya es un poco moderada, donde tiene que estar a veces de pie, parado. En el grado 3 ya hablaríamos de un cansancio físico donde el cansancio por los trabajos ya se puede apreciar. Pasa la mayor parte de su tiempo de pie. En un grado 4, adicionándole a eso, ya el trabajo físico es pesado porque ya tiene que realizar esfuerzo muscular, levantar cargas, objetos de posiblemente hasta 20 kilos y permanece en posiciones que no necesariamente son muy cómodas. Ya tiene que adoptar posiciones incómodas para cumplir sus tareas. Y el grado máximo, el grado 5, ya el trabajo físico ya se ve afectado por la ejecución de trabajos pesados, de mucho esfuerzo muscular, de posiciones de mucha incomodidad en la mayor parte de su jornada laboral, y ese sería el grado 5. De esa forma, estableceríamos los 5 grados para tener cada uno de ellos determinados, levantados. En el esfuerzo mental, de la misma forma, y bueno, para terminar la parte física, tenemos 5 grados. Todos los grados tienen su información, su diferencia. Por lo tanto, el puntaje vendría a ser igual en esfuerzo físico, distribuyendo los 50 puntos. Vámonos con esfuerzo mental. Y aquí en esfuerzo mental, el grado 1, hablamos de tareas de naturaleza rutinaria repetitiva. Cargos operarios que tienen que ajustar un tornillo nada más, algo manual, algo que no requiera esfuerzo mental, que es una actividad rutinaria y repetitiva, el grado 1. El grado 2 ya tiene tareas de naturaleza variada, pero que son estandarizadas. Tiene que cumplir simplemente los protocolos o procesos o procedimientos y para de contar. No tiene que opinar, tiene que cumplir. Es como en el servicio público. Yo no puedo hacer nada que no esté en la norma. Yo no puedo proponer un modelo de competencias porque no está en la ley, no está en la LOCEP, yo no puedo aplicar. Tengo que centrarme en aplicar lo único que dice la normativa y nada más. Grado 3, tareas de naturaleza dificultosa que dan margen a que yo resuelva problemas, pero hasta cierto límite, porque si hay problemas que superan mi nivel de autoridad, yo debería consultar con un supervisor para poder gestionar. El grado 4, ya hablamos de tareas de naturaleza complicada que involucra que se apliquen procedimientos y prácticas variadas que no siempre son preestablecidas. Requieren concentración, investigación y para solucionar problemas que no son comunes. El grado máximo ya aplican a tareas de naturaleza especializada que tienen que desarrollarse a través de aplicación de conocimientos, la parte técnica, interpretar instrucciones, cumplir políticas o proponerlas. Ya sería el grado máximo de un esfuerzo mental. Análisis, proposición, etc. Esos serían los diferentes grados de esfuerzo mental. De la misma forma, tenemos 5 grados, todos tienen información, por lo tanto,
los 100 puntos parten de 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Alguien tiene alguna objeción, alguna duda respecto a estos dos parámetros de esfuerzo físico y mental? De estos dos factores, perdón. ¿Está claro? Si me escuchan, chicos, o ya no me están escuchando, o ya se aburrieron. Estamos escuchando. Ok, chicos, entonces nos falta el último factor, que si bien es cierto, el último factor se podría descomponer en subfactores, es posible explicarlo en una sola gradación. Por lo tanto, a esa también la vamos a dejar como un solo factor general y vendríamos a construir nuestra tabla final con condiciones de trabajo, que también influyen a los diferentes cargos. Recuerden, esta matriz es genérica para todos los cargos de la organización. Yo no construyo la matriz pensando en un solo puesto. Construyo una matriz que me permita validar y valorar a todos los cargos de la organización. Esto sí es importante recalcarlo para que tengan ustedes clarísimo. Entonces, vamos a ir viendo que en condiciones de trabajo podemos inclusive dejarla en 4 factores, en 4 grados, perdón, nada más, con el objetivo de hacerlo un poco más sencillo. Podemos decir que el grado 1 desarrolla actividades en condiciones de trabajo y ambientales con muy baja incidencia de riesgos ocupacionales. Que posiblemente está en una oficina muy cómoda con todas las condiciones, con aire acondicionado, con su tacita de café. Por lo tanto, es el grado mínimo de riesgo y sería el grado 1. El grado 2, ¿qué significaría? Que desarrolla actividades en condiciones de trabajo ambientales y físicas que implica mediana posibilidad de un riesgo ocupacional. El grado 3 desarrolla actividades en condiciones de trabajo ambientales y físicas que ya tienen un riesgo laboral, un riesgo ocupacional, que ya hay riesgo ahí. Este vendría ya a ser un grado 3. El grado 4 vendría a ser aquel grado en el que tiene que cumplir actividades en condiciones ambientales y físicas que implican un riesgo elevado, un alto riesgo. Ejemplo, gente que trabaje con sustancias peligrosas, con químicos peligrosos, gente que trabaje en alturas, en alta tensión, mensajeros que a veces están en la moto y que puede pasar un accidente. O sea, hay cargos que ya estarían en este rango de riesgo bastante importante. Empresas industriales. ¿Perdón? Las industrias. Sí, depende. Por eso digo, hay industrias, hay empresas de servicios que también tienen riesgos. Entonces, igual, la gente que trabaje, por ejemplo, en empresas de internet, tienen que colgarse en los postes para poner las conexiones. Ellos están expuestos a un arco eléctrico, tienen que tener ropa justamente que maneje esas condiciones. Entonces, por eso digo, hay que analizar cada tipo de organización. Hay otras de servicios que solo tienen los riesgos, se me fue el término. Se me fue el término. Los riesgos psicosociales, perdón, casi ya me estaba olvidando. Habrán empresas que solo tengan riesgos psicosociales. De todas formas, el técnico tendrá que levantar la matriz de riesgos ocupacionales en función de los perfiles igual. También depende del perfil y del manual de puestos para poder determinar cuáles son los riesgos implícitos, los principales riesgos de la empresa y los perfiles para levantar su matriz. Eso me imagino que en alguna materia deben haber visto ya, ¿cierto? Todavía no. Como solo... Perdón, Eli, dígame. Que todavía no vemos esto para levantar matrices, que capaz más adelante. Ok, esperemos que avancen a ver. Entonces, tenemos 150 que vamos a dividir para 4 factores en los que en 4 grados, perdón, que hemos dividido esto.
En este caso lo hemos dejado, solo a este factor le hemos dejado en 4 grados. Todos los demás hemos puesto 5 grados. Bueno, hay otros también que están con otros grados, pero entendiendo que están con valoración 0 por lo que implicaba esto. Listo, chicos, esta es nuestra matriz de valoración. Con esto podemos ya partir a aplicar nuestro proceso de valoración de un cargo en general y de todos los cargos de la organización. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos primero a valorar un cargo genérico y luego ustedes van a proceder a valorar sus cargos y me van a decir qué puntaje obtienen, ¿ok? Entonces, valoremos un cargo que todos conozcamos. Yo creo que todos conocemos el puesto de secretaria, ¿cierto? Todos sabemos lo que es una secretaria. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, una secretaria, a nivel de formación, ¿cuál es el mínimo que debería tener para ejecutar una función de secretaria? Bachiller. Bachiller, de acuerdo. Con bachillerato ya podría cumplir las funciones de secretaria. Recuerden que aquí tenemos que pensar en el mínimo exigido para poder ejecutar esa posición. ¿Qué me ha pasado a mí en algunos casos de valoración? Que en secretaria me ponen grado 3, le digo, ¿por qué? Y me dice, es que yo soy licenciada. Ahí me quedo como que, o sea, estamos valorando el puesto. Otros casos que me dicen es que debería tener por lo menos tecnología la persona que está desempeñando. Yo, compañeros suyos de otras promociones. Y le digo, ¿pero tú ya tienes el título de tecnólogo en otra cosa? Me dice, no. Le digo, entonces, ¿tienes el título de bachiller? Sí. Entonces, ¿qué título necesitas mínimo para poder desempeñar? Ah, ok, profe. Recuerden que tenemos que separar este proceso de la persona que esté desempeñando la posición. Es difícil a veces que nosotros hagamos esa separación porque tenemos la tendencia a sobrevalorarnos. Somos humanos y es parte del fenómeno psicológico que experimentamos los seres humanos como tal, pero tenemos que aprender a desarrollar ya el criterio técnico aquí. Entonces, secretaria, hablamos de que bachillerato era el grado 2, ¿no es cierto? Grado 2, ¿cuántos puntos va? 120. Ok, en experiencia, ¿cuánto sería el mínimo que le pediríamos a una secretaria para trabajar? Un año. Un año. Ok, habrán casos en que no, otros casos que sí. Digamos que va a ser un año que meses. nuevamente otra vez coincidió el grado 2, que viene a ser 80 puntos. Vamos a responsabilidad. Pregunta. Claro. ¿Quién determina, o sea, nosotros como talento humano determinamos el grado de la persona o tenemos que consultar con alguien más? ¿En dónde deberíamos estar revisando esta información para poder poner los puntos y los grados? En el perfil del puesto. Correcto, en el perfil del puesto. Recuerden que yo les dije desde el principio que debemos partir del perfil, del manual de clasificación de puestos, porque yo voy a leer eso para calificar aquí. Sin eso yo no puedo calificar. Y por eso también les decía que no utilicen los formatos del sector público porque no tienen nada de información relevante para este proceso. Profe, pero en algunos lados la secretaria es un nivel básico, o sea, sin experiencia. Correcto, y está bien, eso les digo. Dependería de lo que en el perfil me diga. Posiblemente esté validando una secretaria recepcionista y no pedí experiencia, yo mismo le formo aquí. Puede que sí sea grado 1. Aquí la mayoría me ha dicho grado 2, entonces no tengo problema, le hemos puesto grado 2. Pero tenemos que ver el perfil del cargo. No la hoja de vida de quién está ocupando eso. Tenemos que ver el perfil. En el descriptivo del cargo me debe decir, ok, este cargo necesita esta formación mínima, debe tener mínimo esta experiencia. Entonces ahí me va diciendo la información para saber cuántos puntos va obteniendo en cada factor. ¿Estamos? Sí, sí, está claro. Nuevamente, una secretaria. 0%. Habrán casos en los que posiblemente esta secretaria tenga, a veces tienen al mensajero y tienen al conserje a cargo. Hay casos en los que sí. Hay casos en los que tendrá 0 porque no tiene a nadie a cargo. Solo cumple su trabajo. Entonces, en este caso lo voy a dejar en 0. Digamos que esta persona, un cargo muy
muy básico, no tiene nadie de gente, no controla nada. Valores, posiblemente algunas manejan caja chica. Algunas, como les digo, intentemos ponerle como el grado 2 otra vez. Entonces, digamos que esta tenga una caja chica que maneje ahí. Por bienes, esta persona responde por los bienes de su puesto de trabajo, grado 1. Tendrá 10. Vamos viendo esfuerzo. Una secretaria hace a nivel, a ver, estamos en el físico. En el esfuerzo físico, ella hace actividades que casi no producen cansancio, permanece sentada en su escritorio la mayor parte del tiempo, entonces es grado 1, automáticamente es grado 1. 10. Esta misma secretaria, ¿cuánto esfuerzo mental hará? Veamos. En esfuerzo mental dice que son tareas de naturaleza repetitiva, no necesariamente, porque eso sería como estar ajustando un tornillo todo el día y eso no hace una secretaria. Hay tareas de naturaleza variada, pero estandarizada, que tengan que cumplir un procedimiento. Eso sí debe hacer una secretaria. Entonces, aquí estaría en el grado 2, en esfuerzo mental. Por lo tanto, alcanzaría 40 puntos. Y en condiciones de trabajo, pues una secretaria pasa cómoda con su cafecito, poniendo la música que le gusta. A veces chateando con los panas ahí en el WhatsApp y en el Facebook, entonces no pasa nada. Está muy cómoda, por lo tanto es grado 1. Y corresponde a 37,50. Cuando yo aplico la sumatoria total 310 puntos. de un universo, de un posible de 1000 puntos, el cargo de secretaria, ojo, el cargo de secretaria alcanzó 310 puntos. ¿Me comprendieron? ¿Se comprendió el ejercicio? Sí. Entonces, ¿Cómo lo relacionamos con el sueldo? Eso es lo que viene, ¿no? exactamente. Como les dije ahorita, lo que obtuvimos son puntos. No hemos obtenido todavía valores de sueldo. Ojo, eso he sido claro desde el principio. Ahorita lo que estamos haciendo es valorando. Es intentando jerarquizar cuánto vale para mi organización cada uno de los cargos que tenemos, ¿ok? Por lo tanto, en la siguiente hora de clase vamos a entender cómo esos puntos los transformamos o lo convertimos en valor monetario, en dinero. Porque si yo a una secretaria hoy por hoy le pago esos 310 puntos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si a una secretaria le estaría pagando estos 310 puntos? No estaría de acuerdo. ¿Y qué más pasaría? Denuncias. Si le pago ahorita a una secretaria 310 puntos, va al Ministerio de Trabajo y me dicen, señor, aquí están pagando menos del básico. Y me metería en problemas. Ojo, aquí solo estoy teniendo puntaje. Recuerden que estoy levantando la información de puntos por cargos. Independientemente de quién ocupe el cargo, utilizando la misma varita para medir a todos los puestos, y cada cargo va a sacar un puntaje diferente. Ahora, tienen ustedes 20 minutos para que apliquen esa matriz, que asumo que ustedes también la fueron trabajando en sus computadoras, y me van a decir al final de la clase, antes de desconectarnos, cuántos puntos obtuvieron sus diferentes cargos. Entonces, comiencen por favor con esa actividad. ¿Me escuchas, Fer? Tal vez estás conectada. Fer Becerra, ¿me escuchas? Sí, no sé si es que se me escucha. Sí, te estoy Sí, escuchando. ahorita ya te escuché. Ayúdame valorando el cargo de docente de universidad para ver cuántos puntos nos da, ¿ya? Ok. Ok, chicos, entonces, por favor, les doy estos minutitos para que me den esa información, ¿ya? Esta actividad también es calificada, así que, por favor, trabajen en ese punto ahorita.
Por favor, ¿me puede repetir los esfuerzos físicos, los grados? O dejarle ver en la pantalla, por favor. Gracias. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Sí, gracias.
Ok, chicos, ¿cómo les fue? Vi que una persona ya obtuvo un puntaje con asistente administrativo y le salió 455, lo que me parece un poco alto para el cargo, pero es subjetivo, dependeríamos mucho de ver qué dice el perfil. Nos recuerden que esto, aquí donde manda la información es el perfil del puesto. Entonces, eso también sería analizable, revisable, supervisable, por así decirlo, para entender si el proceso está bien o está mal. A simple vista diría que me parece un poquito alto, nada más. No sé, Fer, si me diste viendo cuánto sale un docente universitario. Ya estoy en la sumatoria. Ah, ya, chévere. Ok, chicos, para que me vayan comentando cómo les fue los demás, váyanme poniendo ahorita para ir leyendo en los comentarios. Todos tienen que escribirme los cargos y yo voy a hacer observaciones sobre los que me parezcan que no están tan coherentes. Escríbanlo, por favor, antes de que se nos acabe el tiempo de esta clase. Y como les dije, esto no es sueldo, esto simplemente es puntos. Estos puntos corresponden a el grado, la jerarquía que obtendría dentro de la organización un cargo en específico. En la próxima hora vamos a entender cómo a eso lo transformamos a dinero, a unidades monetarias, a valor. Ok, el visitador a médico también me parece un poquito alto para el cargo. Atención al cliente, 332. Está bien. El jefe de logística me parece que puede estar bien también. Ok, call center, convenios. Sigamos todos, por favor, escriban ahí en el chat. Yo después ya me bajo el reporte para ver quiénes escribieron los cargos que les correspondería. El asistente de recursos humanos de Mariana Albuja también está bastante elevado para ser asistente de talento humano. Ok, tenemos otro asistente con 417, supervisor 600 puntos. Como supervisor, bueno, habría que ver si es más jefe que supervisor, o sea, habría que entender bien. Como les digo, aquí lo que manda es el perfil. Ok. Eduardo Ordóñez nos dice el cargo, pero ¿cuáles son los puntos? Ok, ¿quién tuvo inconvenientes en realizar esta parte? ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron algo diferente, algo nuevo? ¿Cómo vieron este tema? ¿Me pueden comentar? Que es bastante interesante analizar los cargos que usted nos va indicando, porque a veces no tenemos clara cuáles son los perfiles. Nosotros a veces, como usted indicaba, sobrevaloramos lo que hacemos cuando ya hay algo establecido. Ok, gracias, Doménica. ¿Qué opinan otros compañeros? O sea, profe, como usted lo explicó, es subjetivo, porque, o sea, no todos los perfiles, de acuerdo a lo que lo tenemos implantado, están, se puede decir, con las cosas coherentes. Porque, por ejemplo, yo estaba revisando los perfiles de cargo de mi empresa y a un guardia de seguridad le sale bastantísimo por todas las responsabilidades que le otorgan. Y Ojo que aquí no estamos calificando funciones, ¿no? Exacto, o sea. Pero sí calificamos en el tema de responsabilidad por dinero, por personas. Yo no creo que un guardia tenga a cargo personas. No creo que un guardia maneje dinero. Depende, porque... Denme un momento, chicos, por favor. Esperen un segundito. Perdón, chicos, una ligera interrupción. Pues definitivamente este es un proceso que nosotros lo debemos explicar, justificar de forma técnica. Recuerden que en el sector público esto se hizo ya hace varios años atrás. Esta estandarización en lo que antes se conocía como las CENRES, que hoy por hoy es el Ministerio del Trabajo. En las CENRES se manejaba todo este proceso e hicieron un trabajo de estandarizar todo el sector público.
y generar la famosa escala de los 20 grados. Es por eso que ustedes van a ver y que me han de haber escuchado decir que los perfiles del sector público son demasiado reducidos, es porque justamente intentar estandarizar todo tipo de instituciones públicas a un solo formato de perfil. Por eso es que un SP5 gana lo mismo en el Ministerio de Educación que en el Ministerio de Economía y Finanzas, que en la Contraloría. Esa estandarización hace que los perfiles sean demasiado reducidos, carece de mayor información porque tiene que ser genérico para absolutamente todas las instituciones. Ellos también hicieron este proceso para construir la escala de 20 grados y justamente partiendo de esa actividad inicial es que han determinado tanto perfiles como grados y que conocemos hoy en día los que trabajan en el sector público, la famosa escala de los 20 grados que partió de hacer estos procesos, pero como es tan grande el sector público y hay tanta variedad de perfiles, han estandarizado algo a algo demasiado genérico. Ese es el problema y es por eso que yo cuando trabajan este tipo de cosas no les es muy útil el perfil del sector público. Esa es la explicación, con eso quería cerrar este tema y decirles que básicamente en esto corresponde el 50% del auto instruccional que ustedes van a hacer. El auto instruccional tienen que realizar una propuesta salarial de una organización. Para eso, la primera parte es justamente definir los cargos, definir los valores, los puntos, y más adelante, con lo que veremos a continuación, finalizar y hacer una propuesta salarial para la organización. En eso terminaría el autoinstruccional, que ya van a ver las instrucciones que vamos a trabajar en grupo, y en la siguiente hora de clase les voy a enseñar a convertir esos puntos a dinero, y con eso terminaríamos nuestro ejercicio de valoración de cargos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Caso contrario, podemos hacer la siguiente pausa y tendríamos 15 minutitos de descanso para que ya no se aburran. Me imagino que están aburridos con esta clase. Entonces, chicos, ya saben, nos desconectamos y nos volvemos a conectar por las mismas para continuar la siguiente hora, ¿ya? Gracias. Ya, profe.